ojalá, ojalá. De todas formas, las expectativas no son muy buenas, según lo que vemos en el caso del COVID. ¿Qué es lo que ha marcado el año? Evidentemente, cuando uno habla del año tan malo, se debe fundamentalmente a que hemos sido afectados por una pandemia que se ha llevado de encuentro todo lo que teníamos establecido desde los aspectos sociales, de interactuar con las personas con que uno actúa normalmente, hasta la propia economía y la vida, el día a día de todos nosotros ha estado alterado de mala manera, o sea, hacia algo peor. Y este factor que concluye el año en sentido general con algunas noticias esperanzadoras en el mundo, porque ya por la vacuna. Claro, en tiempo récord el mundo ha logrado desarrollar una vacuna y ya Estados Unidos, no solamente el referente global, sino también el país más afectado por la pandemia, comenzó a distribuir ayer las vacunas y se espera que en el día de hoy comience su aplicación. Pero tanto Estados Unidos como Europa y República Dominicana están viviendo un segundo brote. En algunos casos tercer brote, sí. En el caso nuestro un segundo brote de escalada importante en los casos. La prensa de hoy, básicamente toda la prensa nacional se enfoca en señalar cómo resultan alarmantes los datos del fin de semana. No, terrible. Más de casi 2.300 casos nuevos en el fin de semana, con una aplicación de 20.000 pruebas aproximadamente, o sea que a nivel de pruebas estamos bastante bien, un promedio que se acerca a las 7.000 pruebas diarias, pero estamos hablando de 2.300, no, déjame ver el número correcto, perdón. Bueno, fue en otro medio que lo vi. El número del fin de semana fueron 2.240 casos nuevos en el fin de semana. Sí. De 19.252 pruebas PCR aplicadas. 3 muertes. 3 muertes. En la defunciones estamos más o menos bien, pero en el contagio es para arriba que va. Así es. El caso de las defunciones, las actuales autoridades cambiaron el mecanismo de medirlo. Entonces ellos miden muertos nuevos, defunciones viejas no reportadas. Entonces, yo de verdad que no sé qué tan exactos es el número de 3 muertes, que luce bajito, bajito de buena manera, o sea, que bueno que está, claro. Ojalá y sea así la estadística, pero no sé, lo confieso, no preciso si es lo reportado o lo sucedido, porque ellos han separado ambos datos. La baja mortalidad le dice a uno que el cuerpo sanitario que está atendiendo a los enfermos tiene dominio de la enfermedad porque ha logrado detener la muerte. Sí, la verdad es que la mortalidad ha bajado a nivel global, o sea, la cantidad de personas que fallecen por el COVID al día de hoy se ha reducido bastante. Son varias las razones: el control de la pandemia, la expansión del servicio sanitario, los países que le tomó esto, digamos, más primero, bueno, tomaron tiempo en lograr respuestas, y eso provocó un incremento en el índice de mortalidad. Ya al día de hoy la mayoría de los países están más preparados para atender, existen protocolos más eficientes, además de que el contagio se limita también con las medidas de restricción que se han ido implementando y que la gente de alguna forma ha ido asumiendo. Pero en caso de República Dominicana, vuelvo al dato, que es el dato que siempre preocupa y el que yo he manifestado aquí, siempre mi preocupación, es el porcentaje de ocupación. Sí. Estamos hablando de que hay un 51% de ocupación al día de hoy en camas UCI. Y hay 2 hospitales que no tienen. Hay el Marcelino y el San Isidro. Como siempre digo, Freddy, cuando vemos esos números, 51% de UCI, 35% de camas de aislamiento COVID, siempre digo, esos son números que pueden engañar, porque la mayoría, o sea, ¿qué es lo primero que se llena? Son los hospitales principales, los hospitales grandes, los hospitales que son referencia, que tienen una serie de condiciones adicionales a la simple cama o incluso a la propia unidad de cuidados intensivos, que tiene personal médico con una preparación, con un nivel diferente.
Entonces, por eso digo muchas veces cuando vemos estos números 51, 35, cuando usted se va a segregar eso a los grandes centros hospitalarios, probablemente estemos muy por encima de ese número que se genera cuando se calcula sobre la base completa de la oferta hospitalaria que tiene el país. Sí, la semana que agotamos fue la semana 50 de la pandemia y justamente estamos por encima de los índices de la semana 16. O sea que el rebrote es claro y tenemos que prepararnos para ver eso durante un tiempo pico, como es la celebración de la Navidad, Año Nuevo, donde la gente va a salir. Y ahí entonces viene ese tema, porque el gobierno ha condicionado todo momento la flexibilización de las medidas de control y de restricción a una reducción al ritmo de contagio, algún tipo de control. Han dicho todo el tiempo, vamos a ver cómo estamos para tomar cualquier decisión. Las expectativas que se tienen hasta ahora es que el gobierno permitirá por lo menos, al menos la libre circulación en las fechas del 24 y del 31. Sí. Pero habrá que ver qué decide ahora sí, con este tipo de situación. Es que la situación es gravosa, con tendencia a seguir agravando. Y ver hasta qué punto también se permitirán las reuniones, porque hay limitación a la cantidad de personas que se pueden reunir en un sitio, pero el gobierno está limitado a controlar eso. Fíjese lo de la boda del fin de semana. La boda de La Vega. Que usted, eso es soltando, digamos, eso sin levantar restricciones. Ya mucha gente puede proyectar, imagínense entonces cuando levanten restricciones, harán fiestas de verdad en residencias, en lugares de esparcimiento. Entonces y que se están haciendo, Oscar, porque hay la revelación de un artista de primera línea que dice sí que él ha estado tocando fiestas privadas. Sí, hay fiestas clandestinas, hace tiempo hay fiestas clandestinas, y si todo esto pasa en un régimen de control, ¿qué pudiera suceder? Entonces si se libera, sobre todo para la fecha de la fiesta. O sea que el gobierno tendrá que tomar decisiones finas. Una papa caliente. Tiene una papa caliente porque se está saliendo de control la pandemia, pero hay una situación social y cultural a la que tiene que atender también. No puede ignorar que al dominicano pretender, digamos... Limitarlo tal vez, pero quitarle. No, quitarle el disfrute navideño completamente es imposible. Va a tener un costo importante intentarlo tan siquiera. Entonces, es una situación difícil. Jóvenes, buenos días. Buenos días, compañeros. Pues mire, creo que el asunto se va a revisar. Aparentemente había la intención de que se diera una dispensa. No. Seguro fue invitado porque era amigo. No fui, sí estaba invitado, pero no fui. Yo sabía. No fui. Entonces yo vi eso y dije, busqué el paso. No fui a la boda, no fui. No era prudente. No era prudente, tal. Yo me he cuidado de no estar en grupo grande. Creo que es una observación que todo el mundo debe hacer. Si frente a lo que está ocurriendo, trate usted de no exponerse mucho. Sí. O sea, participar en esos grupos, y además cuando hay esos grupos grandes, cuando hay el trago, usted se tiene que quitar la mascarilla por obligación. Sí. Y quitarse la mascarilla implica un riesgo mayor. Eso pasa, pero creo que va a revisarse lo que se iba a producir. Yo tenía la impresión, y es lo que Oscar está diciendo, Freddy, de que iba a haber una dispensa por la Navidad y Año Nuevo, que sí va a ser un poco flexible durante esas dos fechas. Incluso el ministro en un momento dijo aquí en este programa, el ministro de Salud Pública, que la gente hiciera la Nochebuena al mediodía. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir por lo que está pasando hoy. 2.240 casos en 2 días. Sí, sí. Es una cosa, 1.107 casos solo ayer en 24 horas, 48 horas, 2.240 casos. No, lo grave de eso es, Dani, que uno ve en la calle los tapones de que la gente se está movilizando y los centros comerciales están full. Pasé ayer no, el sábado, por la Sarasota, porque unos amigos me invitaron a almorzar a un restaurante nuevo. Y cuando me paré al frente, la fila, digo, no, yo me voy. ¿Y se fue? Pero, sí. Pero lo que pasa de hecho yo lo grabé, a mí se me pasó mostrarlo. Lo que pasa en la Sarasota
en la plaza universitaria, todos los sábados y domingos en la tarde, es un escándalo. Una locura. Es un escándalo. De hecho, ahí no se puede pasar, no se puede transitar en su vehículo de la cantidad de vehículos que hay ahí. Y la gente adentro, en un restaurante, yo no sé qué es lo que hay ahí, si bares, si es al aire libre, porque es como una mata, por eso yo no, creo que por eso no lo pasé. Porque como no me desmonté del Se vehículo. están pasando de las 7 de la noche los fines de semana. Ahí. Sí, También. sí, 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 sí. Anoche, Está desacatada la gente. anoche la niña de casa le habían carreras. Yo la escuché desde mi casa. Porque la niña de casa le hacen carreras a veces y se meten en el túnel para que suenen maduros los motores. No le digas eso a Chu, que arranca para allá. Chu Vázquez, anda detrás de eso. Si a Chule dijeron que las carreras de motores se acabaron, lo están engañando. Él dice que él cree que sí. No, él puede haber reducido eso. Lo están engañando. Cree que sí. Lo están engañando. Hay carreras de Y motores. llegó con esa preocupación y han apresado a muchos que hacen carrera. Hay que decirle a Chu Vázquez, el ministro de Interior, que también en el túnel de la Núñez de Cáceres lo están haciendo. Pero mire lo que... Pero después, eso era 9, 10 de la noche. no O sea, porque, ya había pasado el toque de queda hace rato. por eso, porque al producirse el cierre de la circulación por el toque de queda, los motoristas que hacen carrera entienden que ellos tienen licencia para Sí, correr. sí. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero se van a matar unos cuantos en cualquier momento. No, Dios quiera, Dios te oiga. Pues no, porque sí, se van a matar. pero- y se van a matar porque hay gente que circula en horas de la noche que tienen Cada permiso. quien se suicida Si como se maten ellos, que se maten ellos. Lo malo es que maten a otro. bueno. Pero usted quiere andar a 100.000 kilómetros es una por hora, decisión. es una decisión de vida, Claro. mátese. Pero no se lleve a otro. Pero mire- Ahora, vaya usted por la, discúlpeme, Dani, vaya usted por la 6 de noviembre y líbrele Dios de que un hombre, bueno, Freddy y yo que en un momento tomábamos mucho las Américas en el tramo donde hacen, yo me persignaba, no vaya a chocarme un motor de eso. Sí. Porque te chocan en tu vehículo, tú con tu familia, y tú tienes fácilmente que... Te dañan la existencia. No, la vida tuya pues Sí, está en sí, peligro sí, sí. en ese mismo instante. Entonces, el que se quiera matar solo, que se mate solo, no se lleve a otro de encuentro. Pero con respecto al COVID, tengo la información extraoficial de que esta semana parece que se va a producir una reunión de alto nivel de parte del gobierno, de las agencias del gobierno que tienen que ver con esto. Las medidas que están en vigencia a partir de la aprobación del Congreso y el decreto del presidente de la República, luego de solicitar la extensión del periodo especial por el protocolo sanitario, vence el 22 de este mes. Hoy estamos a 14, digamos que faltan 8 días para que venza el plazo. 5 días antes de vencer, como ya se ha establecido, se produce la solicitud, o entre 5 días y 2 días se está produciendo la solicitud para que se amplíe o se corra las disposiciones que tienen que ver con las medidas especiales, dentro de las que está incluida el toque de queda. Bueno, aquí faltan 8 días para que vence el plazo. Me imagino que en las próximas 72 horas, 48 horas, habrá de hacerse la solicitud al Congreso para que el presidente de la República posteriormente lo ponga en vigencia. Creo que esta semana, por la información que tengo, se va a producir una reunión sumamente importante para evaluar lo de adoptar medidas mucho más rígidas por lo que está ocurriendo. Y eso es entendible. Yo no conozco la naturaleza de las medidas que se van a adoptar. Lo del confinamiento es un asunto que ya no luce entendible. Pero y no creo... el precedente, Dani, son medidas radicales. En Alemania todo cerraba hasta el 10 de enero. Todo. Bueno, hay ciudades como en Boston, por ejemplo, hay cierre de establecimientos comerciales hasta marzo. Hasta marzo del año que viene. Ayer hablé con un amigo que trabaja en un restaurante. Ella me decía que en los negocios de esa naturaleza, parte de esos negocios fueron cerrados hasta marzo, por disposiciones de los dueños además, porque entendían que no había condiciones para operar. Y operar en una situación en que no pueden facturar ni siquiera para pagar a los empleados no tiene sentido. El fin de semana en Nueva York, por ejemplo, se prohibió los restaurantes Interiores. servir comida en el interior de los restaurantes. Con un agravante. En invierno. En invierno, ¿quién come afuera? Es decir, en invierno, ¿quién va a un restaurante para ir a la terraza? En invierno, ¿quién aguanta eso 5 minutos? En primavera y en otoño le ponen a uno una lámpara grande, unos calentadores, para aguantar el frío. Sí. En primavera y en otoño, en invierno no hay que aguante esa vaina. Sí. No es posible. Imposible. No, además, ¿cómo usted que va a comerse una comida caliente, digamos que usted va a comerse un corte de carne, usted lo Ponen a pide, la mesa. lo pide en la terraza, usted lo tiene
No, lo de Nueva Sí. York, lo de Nueva York es un cierre automático de Es los un cierre. Y establecimientos. las Sí. protestas de los dueños de restaurantes son una cosa de Ah, cagarse. bueno, pero imagínese usted. Nueva Pero, York era una ciudad fantasma. así es. Repito, aquí esta semana se debe producir una reunión importante. Yo creo que las autoridades hacen bien, y esto para el gobierno, para el ministro de Salud Pública, las autoridades hacen bien en ser lo más transparentes posible para que la población entienda el nivel de gravedad. El gobierno ha hecho, bueno, lo que han hecho en otros países, y desde el gobierno pasado se han adoptado medidas, han seguido las medidas, los protocolos que se adoptó en el gobierno pasado, básicamente por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, que establecieron un estándar de protocolo que es el que hemos seguido nosotros. El gobierno pasado lo puso en marcha y trató de que se cumpliera lo máximo. Este gobierno lo ha continuado y yo creo que se ha logrado que la gente entienda el problema en un gran porcentaje. De hecho, a mí me llama la atención la cantidad de ciudadanos que andan con su mascarilla. Yo en los últimos días moviéndome, 9 yo he de visto cada 10. por lo menos 9 de cada 10. Por lo menos 9 de cada 10 tiene su mascarilla. Y a mí eso me sorprende, porque conociendo la indisciplina de nosotros, ¿verdad? Eso es sorprendente y eso está ocurriendo. La gente lleva su mascarilla puesta. ¿Dónde parece que está el problema? Bueno, el problema parece que está en eso, en esa juntadera de Las grupos, reuniones, sí. en esas reuniones masivas y con cómo la gente va relajando el uso de la mascarilla cuando está en esos grupos. De repente se quita la mascarilla, se la deja quitada y hasta ahí llegó. Creo que hay que prepararse para vivir medidas mucho más drásticas de las que hemos tenido aquí y ya la han adoptado otros países. Eso se va a imponer en República Dominicana ahora. Bueno, sí, eso es un problema.